vamos a tener clases de hemiplegia o dos fases. Cuando el paciente está en coma, o sea, en el estado de inconsciencia y despierta de aquel estado de inconsciencia, lo vamos a encontrar en la fase flácida. En esta fase, lo que vamos a encontrar nosotros es signo de rebelión positivo. O sea, ¿qué significa ese signo o ese signo significa que tú le pides al paciente en la evaluación que haga guiños, vamos a decirlo vulgarmente, guiños, así, o sea, que cierre individualmente cada uno de los ojos, ¿no? A ver, cierre primero un ojo, cierre el otro, entonces el paciente va a ser incapaz de hacerlo. Eso significa que es positivo para ese signo. Luego vamos a encontrar las otras pruebas de Magazzini y de Barré positivo. Esa también lo vamos a encontrar abajo, te lo vamos a explicar en la parte de evaluación. Y la areflexia, que es o hay ausencia de reflejos, o simplemente no hay o sus reflejos son muy pobres o se sienten muy poco. Igual que Babinski, igual que en las otras, Babinski vas a encontrar positivo. Y esta es una fase transitoria. No siempre el paciente se va a quedar en esa fase. Va a pasar a la fase espástica en cuestiones de meses. En la fase espástica, como mismo lo dice su nombre, vamos a encontrar espasticidad, hipertonía, que es el tono alto, la actitud flexora o la sinergia flexora en miembros superiores, casi la mayoría de pacientes con hemiplegia lo tiene, la actitud extensora en miembros inferiores, que nos va a ayudar a la bipedestación y posteriormente a la marcha, el reflejo de clonus, que puede estar presente en el pie o en la rótula, y la hiperreflexia, que quiere decir que todos los reflejos, hasta incluso los profundos, van a verse alterados. Aquí no va a presentar la parálisis facial. ¿Por qué? Porque si ya la presentó en la parte o en la fase flácida, con la elevación del tono, en el caso de la hipertonía, en esta fase, todo el complejo que estuvo con la parálisis facial regresó, incluso los rebordes regresó. En algunas ocasiones puede ser muy, muy exagerado que haya regresado y las expresiones sean muy toscas. No en todos regresan porque hay zonas en las que se daña. O sea, todo eso tiene que ver de acuerdo a las causas. Ahora, aquí se voy a necesitar de su participación en los componentes de la actitud flexora. En los componentes de la actitud flexora de miembro superior, de acuerdo a como lo vamos a encontrar ahí, ustedes tienen que hacer su tratamiento. Así vamos a encontrar a nuestro paciente con su aducción y rotación de hombro, con su flexión de codo, su pronación de antebrazo, su flexión de muñeca, el pulgar adentro de la palma, la mano en forma de puño. ¿Qué es lo que ustedes empezarían a ver en el miembro inferior, en los componentes de la actitud extensora del miembro inferior? Vamos a encontrar la extensión de cadera, la flexión de la rodilla y del pie y la aducción interna la aducción y rotación interna del pie. Este patrón o esta actitud, esta sinergia extensora, nos lleva a la marcha llamada de segador, que es propia de los pacientes con hemiplegia, parte también descrita como las marchas neurológicas, una de las marchas neurológicas. Entonces, si yo quiero hacer una reeducación de la marcha, ¿qué es lo que debo empezar? ¿Por dónde ustedes empezarían a trabajar su rehabilitación? ¿Cuáles son las principales causas? Las principales causas, obviamente, es el ACV, ¿no? Ya sabemos que hay ACV hemorrágico y hay isquémico. Ya conocemos por qué se da el isquémico, por una ruptura de la arteria del cerebro. Y la otra es por una obstrucción del flujo de la sangre del cerebro. A un lado, al isquémico le falta oxígeno y al hemorrágico ha habido, como su nombre lo dice, ha habido un derrame, ¿no? de sangre importante, ¿no? Donde ha limitado pues la función ahora. Ahora, tenemos como causas, por ejemplo, las enfermedades preexistentes, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, todo ello, e incluso la embolia, los aneurismos cerebrales, todo ello van a predisponer a que nosotros podamos sufrir un ictus. ¿Y cómo yo puedo reconocer que a una persona, o cómo puedo yo prevenir, ¿no? Si me toca dar una charla a mis pacientes o a las personas de un centro de salud, cómo yo preveo, ¿ya? O cómo me doy cuenta de que estoy sufriendo un ictus, ¿no?
o un accidente, o estoy por sufrir un accidente cerebrovascular. Bueno, porque de repente la persona ni siquiera tiene conocimientos de que es hipertenso, pero es por la falta de sensibilidad, dolores de cabeza, vértigo, dificultad para hablar, visión borrosa, pérdida de la memoria, de repente tienen problemas para hablar o para tragar, ¿no? Entonces, mientras más rápido ustedes se puedan, o la persona se pueda dar cuenta de los síntomas, o siente paresia o parestesia, o que lo hormiguea, como dicen, ¿no?, los pacientes, un lado de la cara, un lado del cuerpo, un lado del brazo, o le duele el brazo izquierdo, entonces nosotros ya tenemos un indicio de qué es lo que le puede estar pasando. Y mientras más rápido sea la atención y en llevarlo al médico, a la emergencia, entonces más rápido vamos a nosotros a disminuir el riesgo de las secuelas del paciente, del daño cerebral que pueda sufrir. Vamos a tener etapas, porque, bueno, las etapas son importantes porque de acuerdo a las etapas vamos a nosotros hacer la evaluación, y la evaluación nos va a servir para el tratamiento. Vamos a tener la etapa aguda, ¿no?, donde el paciente pues sigue todavía, ha despertado del estado de inconsciencia de la coma, y nosotros vamos a evaluar. Vamos a evaluar en qué periodo, cómo está en el momento, qué es lo que todavía tiene indemne y qué es lo que de repente, o cuál ha sido el daño o cómo ha sido el daño. En la subaguda ya se evalúa pues la discapacidad, las limitaciones funcionales que le ha podido generar las secuelas prácticamente, tanto en lo físico, lo social y en la calidad de vida, si come, no come, si puede hablar o no puede hablar, si se puede sentar, si puede hacer las cosas solo, si no puede hacer, qué tanto ayuda necesita. En las crónicas, qué es lo que ya le quedó, ¿no? Si de repente el paciente ya no quiso progresar más a marcha, o cómo es que está caminando, si sigue teniendo problemas para la reinserción social, laboral, las adaptaciones. Ya, aquí aparecen las escalas. En la escala del ictus del Instituto Nacional, que es la que aparece ahí en abreviatura, vamos a evaluar 11 ítems, y estos 11 ítems consta en niveles de conciencia, mirada, campo visual, la paresia o la parálisis facial, la función motora superior e inferior, la ataxia de los miembros, la sensibilidad, si preserva el lenguaje o no preserva el lenguaje, si tiene disartria, si hay negligencia, o sea, todo eso. ¿En qué constan los ítems o la valoración? La valoración es cero sin dificultad, o sea, el paciente no tiene ninguna dificultad. 1, una dificultad mínima. De 2 a 5 tiene una dificultad leve, y de 6 a 15 moderada. De 15 a 20 una dificultad importante, y si es mayor de 20, la valoración de todo el test quiere decir que el paciente está en un estado muy grave. Después tenemos la escala de Folkmeyer. Esa mide la función motora, el equilibrio, la sensibilidad. Ya no exactamente se mide en la fase aguda, se mide más en la subaguda. Ya tenemos también la de Ashworth modificada y la de Tardieu. Estas son para evaluar espasticidad. La de equilibrio de Berg para los riesgos de caídas. En esta diapositiva vamos a ver cómo es que se evalúa, por ejemplo, la espasticidad. Tiene 5 ítems en la escala modificada de Ashworth, donde 0 obviamente no tiene ni ausencia del incremento del tono, y 5 pues obviamente tiene una afectación rígida en la flexión y en la extensión, o sea, no extiende ni tampoco flexiona. Igual la de Tardieu, son 4 ítems y también sirven para poder nosotros describir la espasticidad. En el índice de Bartel y las categorías de las marchas funcionales es para saber, ya se mide en la fase crónica para saber cuánto es lo que camina nuestro paciente, si camina 15 metros, si necesita ayuda, si necesita bastón, supervisión. En la escala del equilibrio de Bert, no está recomendada para los casos agudos, porque ya sabemos nosotros que en el caso agudo el paciente no va a caminar, ¿ya? Pero sí en la fase subaguda y en la fase crónica. Nosotros lo vamos a medir por tiempos, va a ser 14 ítems, donde 6 van a ser de balanceo, o sea, en balancines, probar el equilibrio, 8 dinámicas, caminar, moverse, pasar obstáculos, ¿no?, rampas, donde
si de 0 a 20 va a estar limitado a silla de ruedas, de 21 a 40 a caminar con ayuda, y de 41 a 56 es independiente, y máximo de 56, pues obvias condiciones del equilibrio, ¿no? El paciente puede hacer todo, caminar, correr, saltar, todo. En las pruebas de los signos encontramos la prueba de Barre. Es donde el miembro inferior del paciente va a estar doblado, ¿no? En flexión, las piernas van a estar en flexión, pero no se van a colocar de una posición vertical ligeramente, sino van a estar en decúbito prono y va a decaer una de ellas. Y en la prueba de Barre, pero para dedos, se le va a pedir al paciente que extienda los dedos, ¿ya? Que separe los dedos, pero que al mismo tiempo trate de acercar las palmas, sin tocárselos. Y ahí se va a comparar el grado de la separación y la extensión de los dedos. Si se detecta que no lo puede hacer, hay un déficit corticoespinal, un daño, pues, no neurológico. Igualito sucede con la prueba de Mazzini, ¿no? Se le pide al paciente que estire los brazos, que los ponga en supinación, los codos, las manos en supinación, ¿no? El miembro superior en supinación. Se le pide que cierre los ojos por 20-30 minutos y el miembro que caiga es el miembro que está lesionado. En las diferencias de la hemiplegia vamos a encontrar pues que en la hemiplegia derecha ustedes van a encontrar el daño del paciente que va a tener afectada el habla, como la fascia, la apraxia, ¿no? La incapacidad de realizar las actividades a pesar de que desee hacerlo. Van a encontrar ustedes en la hemiplegia izquierda el NECMEC, ¿ya? El NECMEC es la incapacidad para detectar estímulos del lado contrario a la lesión. O sea, si es izquierdo, no nada del lado izquierdo él puede distinguir. Y la asognosia es lo que justamente les decía cuando el paciente desconoce que tiene esa enfermedad, no cree o no, simplemente desconoce, cree que no pasó nada. Entonces desconoce que tiene la enfermedad y por eso usted le mueva tal parte o haga tal cosa, entonces el paciente como que no va a entender. Cuando nosotros vamos al tratamiento, ya en el tratamiento, nosotros vamos a tener lo que es la terapia física, pero la terapia física lo vamos a hacer nosotros basados en nuestra evaluación que hemos realizado. Si hago una correcta evaluación, voy a hacer un correcto plan de ejercicios, un correcto plan fisioterapéutico. ¿Qué voy a hacer yo? Por ejemplo, si yo veo que mi paciente lo puedo trabajar, ¿no? Con Bobat, lo trabajo con Bobat, ¿no? Que son las posturas del neurodesarrollo, ¿no? Le pido que controle la cabeza, apoyos en codos, control de tronco. Le pido todo aquello, ¿no? Trabajo en pelota para mejorar el equilibrio, en balancines, todo eso puedo trabajar yo en Bobat. Si yo deseo trabajar en FNP, ¿no? Que es facilitación neuromuscular preproceptiva, también conocido como CABAT, entonces yo le voy a pedir que de acuerdo a los patrones en los que yo encuentre el paciente, voy a realizar, de acuerdo a las sinergias, yo voy a realizar los patrones, las sincronías para poder mejorar ese patrón y de acuerdo a ello realizarlo. Si mi paciente está en una fase aguda, yo puedo trabajar con el método Brunstone para ganar, fortalecer estímulos que yo quiera, como flexionar el brazo, doblar la pierna. Obviamente Brunstone se trabaja en estadios agudos o subagudos, ¿ya? Puedo trabajar con agentes físicos de acuerdo a las fases en las que se encuentre o en las etapas en las que se encuentre la hemiplegia. Si está espástico, bueno, puedo trabajar hidroterapia, puedo trabajar compresas calientes. Si está en la etapa flácida, obviamente no voy a trabajar eso. De repente puedo trabajar electroterapia con corriente de estímulo. O sea, tengo que observar con qué agentes físicos yo puedo trabajar, ¿no? Lo que he hecho generalmente son los que se usan para la rehabilitación, ¿no? En neurología. Terapia del lenguaje, obviamente ese no es nuestro campo, ¿no? No es en el campo de acción, pero no podemos trabajar, pero se puede trabajar con el terapeuta del lenguaje, lo que de repente son las actividades de la vida diaria, alimentación, o sea, la masticación, el complejo oral, de repente lo que es la retención de la saliva, ¿no? Ahora hay que tener mucho en cuenta que nuestros pacientes
la apertura de la boca. A muchos de ellos se les puede acentuar la parálisis facial, entonces en ello también pueden trabajar para mejorar de repente en la terapia del lenguaje. La terapia ocupacional obviamente se les va a enseñar, pues, ¿no? A lo que es aseo, de repente les pueden hacer órtesis, porque muchos pacientes tienen problemas con la mano, órtesis para lo que es la extensión de los dedos, para adaptación de utensilios, infinidades de cosas, infinidades de órtesis pueden trabajar con ellos de acuerdo a qué parte de la hemiplegia le haya tocado, porque no les va a tocar pues un hemipléjico izquierdo y no le van a llevar a terapia de lenguaje. Obviamente eso sería algo contraproducente porque no tiene esa condición, no ha perdido el habla. ¿Por qué les pongo psicología? Porque muchos de nuestros pacientes necesitan ayuda, no entiende por qué su cuerpo está así, porque a él les ha pasado, piensan que fue algo malo que de repente cometieron por ahí y lo están pagando, entonces se sumen en la depresión porque a veces no encuentran el apoyo en la familia o de repente eran personas muy activas y se sienten frenados por la enfermedad. Ahora, antes de pasar este tema, digan todas sus preguntas que tengan sobre hemiplegia, porque este tema de la cuadriplegia vamos a extendernos un poquito más. He tratado de hacerlo lo más rápido posible. La explicación. ¿Tienen preguntas? A ver, se quedan dormidos. Dímelo. Pregunta, en la hemiplegia izquierda solamente se presenta esas dos características, ¿verdad? El de Neglect y anosognosia, ¿verdad? Sí, nada más esas dos características fuera de el problema motor que ya tiene el paciente, fuera de los problemas motores que pueda tener, claro. Pero esos son, por ejemplo, para que tú ya tengas como orientación de que ese paciente no te va a ayudar de repente en lo que tú le digas. Por ejemplo, tú le dices, señor, lleve su mano hacia el lado izquierdo. No, eso no va a hacer el paciente, porque ese lado no lo reconoce, no reconoce ese lado como propio por la lesión. Yami, gracias. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, entraremos a lo que es la... Licenciada, disculpe, una pregunta. En la fase espástica de la hemiplegia, ¿también se puede instalar eventualmente, luego de la fase flácida, el tono muscular? ¿Se que va aumentando? No entendí bien tu pregunta, repítemelo por favor. En la fase espástica de la hemiplegia, Ya. ¿se puede instalar eventualmente luego de la fase flácida el tono muscular? ¿Se que va aumentando? A ver si entendí. ¿Me dices que si en la fase flácida va aumentando el Es- tono? Espástica, Ah, ya, espástica. en la fase espástica va aumentando el tono. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que en el tiempo en el que el paciente sale de la fase flácida, usualmente puede ser 2 o 3 meses, a un poquito más, de repente 6 meses, pero llega sí o sí a la fase espástica. Al llegar a la fase espástica, la espasticidad de por sí va a verse acompañada con la elevación del tono, con la hipertonía. Pero no es que llegado a cierto tiempo también ya se establece como propia, o sea, se establece tanto el tono como la espasticidad, ya en lo que llegamos a la fase crónica. No es que va a pasar más años y va a seguir más maduro, no, sino que hay muchos pacientes que llevan muchos años con la hemiplegia, con las secuelas de la hemiplegia, que de repente se les trataron un tiempo y se las dejaron de tratar, o de repente les volvió a dar y bueno, no sé, les volvió a dar en ese mismo lado. Lo que pasa es que muchos de los pacientes creen que porque ya les dio hemiplegia ya no les va a volver a dar, sí les puede volver a dar, ¿ya? Entonces, por esa razón ellos tienen que seguir su control y tienen que obviamente no descuidarse de sus sesiones de terapia, porque puede salir muy bien del primer accidente cerebral, pero de repente en el segundo accidente cerebral ya no sale igual y las complicaciones son mayores. Ya, Miss. Ok. Gracias, Miss. Listo. Ya está. Vamos a pasar a la cuadriplegia. A la cuadriplegia, ya de por sí el nombre lo dice,
vamos a tener la parálisis de los 4 miembros del cuerpo. Solamente va a tener, pues obviamente el paciente, lo único que va a poder movilizar pues son los ojos. Si la lesión fuera mayor a C4, entonces, si es mayor de C4, o sea, si C3, de repente, y todavía vive el paciente, va a tener que siempre estar apoyado por un sistema de ventilación, de respiración asistida, ¿no? Pero muchas de esas cuadriplegias no llegan a vivir. Muchas de esas lesiones medulares ya no llegan a una mejor calidad de vida y la mayoría fallece. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser las lesiones medulares, que son las más, engloba todo, que son, por ejemplo, los accidentes de tránsito, las caídas, ¿no? Por ejemplo, las caídas de edificios, personas que lavan ventanas, cosas así, ellos pueden caerse y pueden lesionarse de esa magnitud. Los boxeadores, las personas que hacen deportes extremos, por ejemplo, de repente usted no se dedicó nunca a eso, pero de repente un disparo de bala que le comprometió la médula, tumores intramedulares que presionen la médula, tumores originales, o sea, tumores que aparecen en un lado y luego hacen metástasis, y esos también pueden ocasionar lesiones medulares. O sea, las lesiones medulares tienen muchas causas. Incluso si usted se cayó de su escalera y bueno, pues tuvimos una mala suerte de caer mal, también nos podemos lesionar la médula y quedar con ello. ¿Qué hace la diferencia de un buen pronóstico? Ahí vamos a ir posteriormente. ¿Ya? Acá, como les mencionaba, las causas pueden ser herida de bala, puede ser el mal de Pott, es tuberculosis en la columna, estenosis espinal, puede ser esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, puede cualquiera de esas causas ser. Pero aquí es donde va la diferencia, en los síndromes. Vamos a tener nosotros los síndromes medulares centrales, donde el paciente, ya, esa es la cuadriplegia, donde el paciente va a sentir más que todo el síndrome del cautiverio. Ya cuando se ha lesionado, se ha dañado totalmente la médula espinal, entonces el paciente no mueve nada más que sus ojos, ni puede hablar, ¿no? Entonces, de repente sí puede respirar, ¿no? Y hay muchas, por ejemplo, el señor de la teoría del todo, ya, él también, Stephen Hawking, él también estuvo en la silla de ruedas, también sufrió de cuadriplegia por una enfermedad, si no me equivoco, y obviamente él sufría del síndrome de cautiverio cuando él se siente atrapado en su propio cuerpo, porque el paciente no significa que haya perdido la conciencia ni el conocimiento. Está la conciencia, está el conocimiento, está en tiempo y en espacio, menos en la movilidad ni en la sensibilidad. Donde tenemos sí sensibilidad, pero de repente no motilidad, es en los síndromes que vienen posteriormente, en el síndrome medular anterior, donde el déficit motor puede ser completo, pero sí hay en la parte sensitiva, ¿no? Son pacientes que tienen dolores neurogénicos, o sea, mucho dolor, alteraciones de la temperatura, todo ello. Tenemos el síndrome medular posterior, que es muy raro, pero puede ocurrir, es el déficit de la sensibilidad profunda, pero pero no compromete la funcionalidad. Quiere decir, o sea, que no siente de repente algunas cosas, ¿no? De repente no siente los pies, o no siente cuando se hinca con algo, ¿no? Fieludo, pero sí puede caminar, sí puede mover, sí hay fuerza muscular, sí cuenta con todo ello. Ahora, tenemos un síndrome que se llama Brock-Sequard. No es exactamente una lesión medular, ¿ya? Pero está considerada en uno de los síndromes porque puede ser una hemisección medular, donde ustedes van a ver comprometidos quizás la mitad del cuerpo con la parestesia de la otra mitad del cuerpo, ¿ya? Más que todo es un déficit propioceptivo motor. En un lado va a sentir de repente nada y en el otro lado va a sentir dolor, temperatura. O sea, es la mitad del cuerpo paralizado y la otra mitad parestésico.
Ahora, la cuadriplejía va a estar dividida en dos tipos. Vamos a tener las flácidas y las espásticas. Las flácidas obviamente es cuando ya ha habido la sección completa de la médula. Por eso es que los pacientes se quedan en la silla y sienten el síndrome del cautiverio, porque ya no pueden más que preservan la conciencia, pero no hay déficit motor completo, no controlan los esfínteres y la sensibilidad profunda en los miembros inferiores nada más son lo único que sienten. O sea, para sentir sensibilidad profunda es que él tiene que sentir, pues, ¿no? Que algo lo toca, tiene que ser una sensibilidad exagerada. En la espástica, sin embargo, es en la mayoría de las secciones incompletas de la médula, o en los síndromes anteriores, ¿no? Anterior, posterior, ¿no? O Brown-Sequard, ¿no? Entonces, ahí sí el déficit motor puede predominar de repente en miembros superiores como también en miembros inferiores o viceversa. Va a haber las disfunciones de la vejiga, pueden retener la orina como que no puede retener la orina, ¿ya? Igualito sucede con el material fecal, no puede haber retención de material fecal y como que no puede haber contención de repente de la materia fecal y se hace nada más. Distintos grados de la pérdida de la sensibilidad. Ahora, de acuerdo a donde haya sido la lesión, es de acuerdo a donde va a ir sintiendo el paciente. ¿Y cómo se evalúa eso? Pues eso se va a evaluar con ASIA. Para nosotros saber cómo se evalúa con ASIA, ya, las complicaciones y los cuidados. Bueno, ya esto es parte, sí, ¿no? En la parte ya de la hospitalización, muchos de ellos pasan hospitalizaciones muy largas, recurrentemente andan en el hospital, los pacientes tienen que ser cuidados por su familia o el personal de cuidado que tengan en la mano, ¿no? De las úlceras por presión, ¿no? Que primero va a ser el enrojecimiento, en primer, segundo grado, en el tercer, cuarto grado de repente comprometida ya la masa muscular, y en el cuarto grado obviamente ya se ve la parte ósea. Entonces eso es lo que tienen que tener mucho cuidado porque si se infecta, obviamente les puede dar una septicemia, entonces puede morir por ello. Más toda la complicación que ya tienen con el intestino, ya por el control involuntario de los intestinos, de la vejiga, las infecciones urinarias, el dolor, la temperatura, la pérdida de la sensibilidad, la función respiratoria que se va deteriorando porque obviamente no hay un trabajo, ¿no? Y todo lo demás, entonces todo ello tiene que entrar en un cuidado para que justamente, para preservar la calidad de vida del paciente que esté este cuadripléjico, ¿no? Y no significa que todos los cuadripléjicos no van a progresar. Muchos de ellos van a poder llegar a caminar, sí, pero ¿cómo? Ahí vamos a ver. En la evaluación, nosotros vamos a tener la evaluación de la Asociación Americana de la Lesión Medular, que es el ASIA. Ahora, ¿cómo, para empezar y no entrar en problemas, cómo yo sé que un paciente lesionado medular es ASIA completa o ASIA incompleta? A ver, ustedes me imagino que habrán investigado. A ver, chicos, díganme, ¿cómo yo sé? Porque ustedes este tema lo tienen desde el día lunes. ¿Cómo yo sé cuando un paciente es ASIA completa o ASIA incompleta? 1, 2, 3, voluntarios. ¿Puede volver a repetir la pregunta? ¿Cómo sé distinguir yo un paciente? Como ustedes como fisioterapeutas, ¿cómo saben ustedes distinguir una ASIA completa de una ASIA incompleta en el paciente? ¿Cómo lo van ustedes a distinguir? Listo. Dígame nomás, no la sabemos. Y ya está. Para no demorar. Es por la cantidad de lesión que puede tener en todo el cuerpo. O sea, por ejemplo, si la sensibilidad de esa parte la siente o no, por eso, por las sensibilidades que puede sentir el paciente en diferentes partes del cuerpo. Ya, muy bien, Alexandra. Mire, Alexandra, puede ser, pero no es. No es exactamente con esa la diferenciación, sino cuando ustedes van a evaluar, ¿ya? Apaguen el audio, por favor. ¿Ya? Cuando ustedes ¿cómo van a evaluar? ¿Cómo se van a dar cuenta con el reflejo bisecal o anal, mejor dicho? Ustedes van a introducir el dedo en el ano del paciente y si al introducir el dedo, o incluso no es necesario que lo metan, sino simplemente con un hisopo, ustedes intenten
acercar o rozar el anito, se van a percatar que no hay la contracción, no hay el cierre de ese esfínter, no hay respuesta esfinteriana. Si no hay respuesta del esfínter del ano, o sea, no se cierra el anito, quiere decir que ahí tenemos una asia completa, una lesión medular completa. Pero si se cierra o al menos ustedes ven un movimiento ahí, ¿ya? Una respuesta, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de una lesión por asia incompleta, una lesión de medular incompleta. Apúntenlo porque va a venir en su examen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Ahí es donde nosotros vamos a calificar completa A, incompleta B, C y D. La completa ya sabemos que es la A, ¿no? No va a mover, no va a sentir, no va a mover y va a marcar ni en los segmentos sacros, no existe sensibilidad ni control de la emisión ni la defecación, no hay nada de control, no hay nada de sensibilidad, no siente nada de ese paciente, no mueve nada, ¿ya? Pero en la lesión medular incompleta, ya, ahí sí vamos nosotros de repente a encontrar la sensibilidad, pero no vamos a encontrar actividad funcional motora por debajo del nivel de la lesión. Quiere decir, si se lesionó C4, ¿no? Se lesionó C4. ¿Qué es lo que no siente mi paciente? Pues no siente pues cuando yo le toco ni las tetillas, ni la fosa cubital, ni los dedos, ni la mano, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces, nada de por debajo, si se lesionó C4, nada por debajo, ni las manos, ni el puño, ni los dedos, lo va a mover. No hay movilidad de esos lados. Si la lesión es incompleta, C, hay preservación de la sensibilidad y la fuerza por debajo del nivel de la lesión. Quiere decir que este paciente sí tiene mejor pronóstico, porque si se lesionó, ponte C6, mueve al menos ese dedo, mueve el dedo de medio, ¿no? Trata de mover algunos dedos, de repente posteriormente con la rehabilitación va a sentir ya la sensibilidad en la espalda, en el ombligo, se le puede ayudar con la retención vesical de la orina, ¿no? También eso con medicamentos y todo eso. En la lesión incompleta D, pues obviamente que hay músculos que no van a estar trabajando y hay otros que sí. Entonces ahí vamos a evaluar los que sí están trabajando. Y los que no, obviamente vamos a ponerlos como un grupo inactivo. Y la sensibilidad sí está preservada en todos los sentidos. Y obviamente el control esfinteriano también está. La lesión medular incompleta E, ahí sí tiene usted, pues, ¿no? La fuerza muscular y la sensibilidad casi nada dañada y prácticamente está normal el paciente. Esta es una hoja de Asia. Aquí vamos nosotros a encontrar que en estas, son 28 ítems que se van a evaluar en Asia. A ver, un momentito. ¿Quiénes salieron? Yo voy a evaluar 28 ítems en Asia, por ejemplo, voy a evaluar la sensibilidad. ¿Con qué evalúo yo la sensibilidad? Con hisopos, con objetos de punta roma, que sé que no van a lastimar. ¿Con qué se evalúa la fuerza muscular? Eso también, anótenlo. La fuerza muscular, ¿ya? O la fuerza se va a evaluar con la escala de Daniel, ¿ya? En Asia se evalúa con la escala de Daniel, donde yo encuentro acá que dice izquierda, derecha, C2, C3, todos los niveles. Con eso voy a evaluar un lado se evalúa la parte motora y en el otro lado la parte sensitiva por los dermatomas, ¿ya? Por lo tanto, si yo empiezo a tocar, ¿no? De repente C4, T1 y T4, ¿qué encuentro yo ahí? Las tetillas, el ombligo, todo eso evalúo, ¿no? Si de repente de C6 a C8, ¿qué es lo que siente mi paciente? Los dedos, el muñón de la mano, en C4 el deltoides, el hombro, entonces todo eso es de acuerdo a los dermatomas, que yo creo que ustedes ya llevaron dermatomas en anatomía, ¿verdad? Entonces, todos esos síntomas se miden en Asia, para saber si mi paciente, cuánto tiene de probabilidad de mejoría. Si mi paciente mejora en ese tiempo, entonces, o da como respuesta en el Asia,
que tiene mejor pronóstico y se encuentra de repente en Asia C, yo ya sé lo que voy a hacer, que voy a trabajar. También tenemos la medida de independencia funcional, donde son 6 subescalas, 18 ítems, 7 niveles, donde se va a evaluar, pues obviamente, la alimentación, el aseo, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, si ya se sienta en la silla de ruedas, cómo se sienta, si va a caminar, si comprende las expresiones, todo ello se evalúa, todo lo que sea en la parte social, de actividades de la vida diaria, si ayuda con el bañarse y todo eso. ¿Ya? La triplejía puede ser un resultante de alguna lesión incompleta, ¿ya? De la médula, porque son muy poco probables, y obviamente son la lesión de 3 extremidades, es poco frecuente en realidad, ¿ya? Pero puede resultar de una cuadriplejía incompleta. Y pueden tener causas como las que tiene en la lesión medular, ya pueden tener causas como en la lesión medular, como también pueden ser por meningioma, como dice, compresión medular, accidentes traumáticos, la mayoría, y casi el 75% de personas que sufren una cuadriplejia son por accidentes de bala, caídas de unos lugares altos, se cayeron de las escaleras, pasaron por lugares incorrectos y les cayó una bala. O sea, son cosas imprevistas que jamás pensaron, ¿no? Y los síntomas, pues, si tiene una triplejía, tiene un mejor pronóstico el paciente, pues, ¿no? De mejor pronóstico, obviamente, la mayoría cuenta con la parálisis de repente en uno de los miembros, puede ser miembro superior como miembro inferior, y la parestesia de alguno de los miembros, ¿no? Puede ser superior o inferior, pero es la parestesia de uno de los miembros. Ahora, entramos a la parte de los tratamientos. ¿Qué hacemos primero? ¿Cuál es bueno, mejor dicho, vamos para preguntarles a ustedes, intervenciones de ustedes. ¿Cuál sería para ustedes lo primero que debería hacer un fisioterapeuta con un lesionado medular? Porque cuando lo tienen ahí es muy diferente a la clase. A ver, chicos. Tenemos que ver los factores, o sea, la edad, cómo está, qué tipo de lesión medular tiene, y ya dependiendo de eso, por ejemplo, si tiene dolor, tratamos el dolor, luego nos basamos ya en lo que, si está espástico, ¿no? La rigidez y todo eso. A ver, lo que sucede aquí